Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, soy la profe Ruth. Vamos a hacer este videito para repasar un poco los temas que estuvieron viendo con la profe suplente en los poquitos días que tuvieron, sí, uno, no sé, o 2 días que tuvieron, para ver algunos temitas que vieron y algunos nuevos que tienen que hacer en esta nueva actividad. A ver, la idea es tratar de tranquilizarlos y ir de a poco, ¿sí? Por eso les mando los videitos y pocas actividades y demás. Bueno, todo lo que ustedes empezaron a ver habla más que nada sobre la relación de los seres vivos con el medio externo. Ustedes vieron los tipos de sistemas. Nosotros podemos tener 3 tipos de sistemas: abiertos, cerrados y aislados. Los aislados son aquellos que no pueden relacionarse o tener intercambio, mejor dicho, con ni materia ni energía, ¿sí? Los cerrados solo intercambian energía y los abiertos sí pueden intercambiar materia y energía. ¿Quiénes son los sistemas abiertos? Siempre los sistemas vivos, por ejemplo, una planta, un animal, una célula, un ecosistema. Eso es un sistema abierto porque intercambia materia y energía con el medio. Ahora, todo tercer año habla sobre este tipo de relación del ser vivo con el medio en 3 diferentes momentos. Básicamente, a nivel célula, ¿sí? A nivel organismo y después a nivel ecosistema. Vamos a ver si este año podemos llegar a ver los 3 niveles. Primero vamos a empezar un poquito a hablar sobre el modelo de estímulo, procesamiento y respuesta, ¿sí? El modelo EPR. A ver, todos los sistemas tienen la capacidad de percibir un estímulo. Un estímulo es un cambio que ocurre alrededor, es como una alteración física, un fenómeno, algo que altera nuestros sentidos, ¿sí? Y que llama la atención. Un ejemplo que yo les puse ahí es tocar la cabeza de un caracol, ¿sí? Con el dedo. ¿Qué va a hacer? Inmediatamente va a retraer, pero el estímulo sería tocar la cabeza de un caracol. ¿Qué otro estímulo podemos tener? Y, por ejemplo, algo que nos haga mal la luz, por ejemplo, cuando están en una fiesta de 15, esas luces parpadeantes, ¿sí? Que se prenden y se apagan inmediatamente, que es un estímulo. Un olor, por ejemplo, su madre o su padre o su abuelo o algún familiar está cocinando algo rico, entonces se siente el olorcito, una torta, un asado, unas papas fritas, lo que ustedes quieran. Eso es un estímulo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Los estímulos se pueden clasificar primero según el lugar donde se originan, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener estímulos externos porque vienen del exterior o estímulos internos porque vienen del interior. Ejemplo, estímulos externos, ¿qué puede ser? Un olor, el olor asado, por ejemplo, que los domingos tal vez el vecino está haciendo asado y viene ese olorcito rico, ¿sí? Puede ser. O, por ejemplo, un familiar nuestro está cocinando una torta rica, entonces viene ese olorcito. O paso por una panadería y sale ese olorcito a factura rico. Otro ejemplo, ¿sí? Otro tipo de estímulo son los estímulos internos, que son aquellos que vienen del interior del organismo. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, dolor de panza, ¿sí? Puede ser un dolor de cabeza, puede ser ardor cuando una persona tal vez coma cosas y le agarra acidez. Eso también es un estímulo interno porque viene del interior de nuestro cuerpo. Otra forma de clasificar a los estímulos es a través de lo que lo genera. Entonces, podemos tener estímulos físicos que también se llaman mecánicos, ¿sí? Vamos a poner meca acá. Y después tenemos los estímulos químicos, que en algunos depende de cierta sustancia. Entonces, si es estímulo físico, nosotros podemos tener estímulos que vienen de la luz, del sonido, de la temperatura, de la electricidad, magnéticos, ¿sí? El magnetismo, etc. Si es estímulo químico, por el contrario, son todos aquellos que generan toxinas, feromonas, ¿sí? Es decir, si lo tenemos que diferenciar, los estímulos químicos los podemos percibir a través del olor y a través del gusto, ¿sí? En cambio, los estímulos físicos los podemos diferenciar a través de la vista y a través del tacto. ¿Estamos? Bien. Esos son los perros que están molestando. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Estos estímulos son captados por ciertas estructuras llamadas receptores. Los receptores
básicamente son terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel, en la superficie de las membranas plasmáticas, en la célula, en parte de ciertos órganos sensoriales, como por ejemplo la vista, el olfato y demás, que son estructuras que lo que hacen es captar esos estímulos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los receptores se pueden clasificar, y se pueden clasificar según el tipo de estímulo y según el tipo de organismo que lo recibe. Eso era una de las actividades que yo les había mandado para que hagan con las profes. ¿En qué se diferencian los tipos de receptores? O los tipos de respuestas, mejor dicho. Bien, se diferencia en el tipo de estímulo primero, ¿sí? Y después en el tipo de organismo que lo percibe. Entonces, volvemos. Los receptores son estructuras que corresponden a terminaciones nerviosas, ¿sí? Que pueden estar en la piel, en órganos específicos o sobre la membrana plasmática. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a los receptores? Y esto ténganlo presente porque van a tener que hacer una actividad con esto. Los receptores se pueden clasificar primero según su localización o según el tipo de estímulo. Según su localización es, si el estímulo es externo, van a ser exterorreceptores. Y si el estímulo es interno, va a ser propioreceptores o algunos también le llaman interorreceptores. Si son exterorreceptores, es decir, que captan estímulos externos, se encuentran dispersos en la piel, ¿sí? O agrupados en ciertos órganos de los sentidos. Por ejemplo, vista, el olfato, el oído, ¿sí? El tacto, demás. Ahora, si son propioreceptores, son aquellos que captan las variaciones internas. Entonces, son ciertas estructuras que están sobre la superficie de las células que forman los tejidos que captan esos estímulos, ¿sí? Que provienen del interior. Generalmente el sistema nervioso. Receptores, la clasificación según el tipo de estímulo. Acá es fácil. Si el estímulo es mecánico, los receptores van a ser mecanoreceptores, ¿sí? Si el estímulo es térmico, termorreceptores. Si el estímulo es químico, quimioreceptores. Si es de la luz, fotorreceptores. Y así sucesivamente. Puedo tener mecanoreceptores, como habíamos dicho, o electroreceptores, magnetorreceptores, dependiendo del tipo de estímulo según el tipo de respuestas que yo voy a tener. Acá, por ejemplo, tienen otros, ¿sí? No tienen otros, mejor dicho, tienen los ejemplos marcados, que son los órganos de los sentidos. ¿Estamos? Bien, muy bien. Ahora, seguimos. ¿Cuál es el centro de procesamiento? ¿Se acuerdan que en la fotocopia anterior yo les dije, estímulo, el modelo de EPR estaba formado por el estímulo, el receptor, el centro de procesamiento? Estos dos son los principales que vamos a ver este año. Sistema nervioso, sistema endocrino, en el ser humano, ¿sí? Después depende de cada organismo. Por ejemplo, nuestros sistemas nerviosos y endocrinos no van a ser los mismos que los que presenta, por ejemplo, un ave o un delfín o una rana, ¿sí? O un pez. ¿Estamos? Son totalmente distintos. Incluso un gusano, ¿sí? Va a tener un centro de procesamiento totalmente diferente al nuestro. ¿Estamos? Pero en el ser humano los principales centros de procesamiento van a ser el sistema nervioso y el sistema endocrino, que trabajan en forma coordinada. Ahora, otra de las cosas que vimos en el modelo de procesamiento de estímulo-respuesta es justamente la respuesta. ¿Qué es una respuesta? Es una acción de los seres vivos realizan cuando perciben un estímulo, ¿sí? Entonces, ustedes habían dicho que, y lo respondieron en algunas actividades, que podemos tener 3 tipos de respuestas. Respuestas motoras, respuestas secretoras y respuestas inmunológicas, ¿sí? Bien, ahora, las respuestas motoras, Las respuestas motoras, ¿cuáles son? Y son aquellas que responden a estímulos mecánicos, ¿sí? Y que tal vez genere un tipo de respuesta que forme un movimiento. Por ejemplo, si me pinchan con algo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar mirando cómo me pincha? No, voy a mover la mano. Esa es una respuesta motora. ¿Se entiende? Entonces, todas las respuestas motoras, ¿sí? Son formas de movimiento en las que está implicado el aparato locomotor, el aparato muscular, ¿sí? Y también puede ser un poco el sistema nervioso periférico. Ahora,
respuestas inmunológicas. Estos son los que serían respuestas inmunológicas. Esas respuestas inmunológicas, ¿sí?, suceden cuando nuestro sistema inmunológico se ve afectado. Yo les puse este esquemita que me pareció muy, muy divertido, tal vez a ustedes les resulte aburrido. Pero acá tienen, por ejemplo, bacterias, ¿sí? Los que son verdes son pequeñas bacterias que se encuentran. Cuando nuestro cuerpo identifica ciertas bacterias, el sistema inmunológico lo que hace es tratar de generar anticuerpos para atacar esas bacterias y eliminarlas, ¿sí? Esa estructura grande y blanca vendría a representar un macrófago, que es una célula que es encargada de atacar a las bacterias. Entonces, la respuesta inmune, ¿sí?, sería justamente cuando nuestro cuerpo se ve afectado por ciertos virus, bacterias y demás. Ahora, otro tipo de respuestas son las respuestas secretoras o las respuestas glandulares, ¿sí? Yo le pongo ese así, porque no tengo mucho pulso con la mano. Respuesta secretora o respuesta glandular. ¿Qué pasa? Acá se liberan sustancias, ¿sí? Esas sustancias pueden ser hormonales, ¿sí?, que tienen una función en particular, como por ejemplo la insulina en nuestro cuerpo, que lo que hace es regular el nivel de azúcar en sangre, o también pueden ser secretoras, es decir, secretan sustancias que no son, digamos, de importancia para nuestro cuerpo, pero sirve para proteger nuestro cuerpo. Por ejemplo, las lágrimas, ¿sí?, que se encuentran en la imagen primera. Después, el cerumen que se produce en la cera de los oídos. Ustedes decir, bueno, pero eso es porque no se baña. No, es una función específica de nuestro cuerpo para protegerla de que no ingresen ningún tipo de bacterias. Por eso la cera o el cerumen en pocas cantidades es bueno para nuestro cuerpo, ¿sí? No en muchas cantidades, porque eso significa que no tenemos una buena limpieza. Ahora, otro tipo de ejemplo, ¿sí?, es cuando hacemos ejercicios. ¿Qué hacemos cuando hacemos ejercicios? Sudamos. Entonces, eso es un tipo de respuesta secretora. Nuestro cuerpo adquiere mucho calor, entonces inmediatamente se genera una respuesta que es las glándulas sudoríparas empiezan a eliminar el exceso de agua a través del exceso de calor que tiene nuestro cuerpo. ¿Estamos? Bien. Efector. Y ahí vamos a hacer una aclaración. Varios, ¿sí?, en las actividades en efector me pusieron otra cosa. ¿Qué son los efectores? Son aquellos que llevan a cabo la respuesta elaborada por el centro de procesamiento. Por ejemplo, y acá vamos a ver el ejemplo del pequeño gatito que tenemos acá. Este gato, ¿sí?, le apuntan con una linterna en los ojos. Entonces, acá tenemos el estímulo que habíamos dicho que era la luz, ¿sí?, estímulo lumínico. El receptor es el ojo. Entonces, como capta la luz, podemos decir que es un fotorreceptor, ¿sí? El ojo es un fotorreceptor. El centro de procesamiento es el cerebro del gatito. ¿Estamos? ¿Qué hace el centro de procesamiento? Y va a analizar esa información, inmediatamente lo que va a hacer es generar una respuesta. Esto es algo inmediato, no es algo lento. Nosotros lo pensamos como lento, pero es inmediato. Entonces, en este caso puede existir dos tipos de respuesta. Una respuesta muscular o glandular, es decir, motora o secretora. Si es muscular, inmediatamente, ¿sí?, el gato lo que va a hacer es achicar los ojos, ponerlos achinados. Nos pasa a nosotros lo mismo cuando nos apuntan con una luz. Entonces, eso, ¿sí?, es muscular o motoro. ¿Por qué? Porque yo voy a achicar el ojo. Entonces, esa es la respuesta, pero ¿cuál es el efector? El efector es el músculo. Ustedes acá lo tienen, ¿sí? El efector es el músculo del párpado. En cambio, si genera una respuesta secretora, por ejemplo, que el gatito empieza a lagrimear, el efecto es glandular, ¿sí? Es decir, son las glándulas lagrimales que generan la respuesta justamente secretora. Entonces, el efector es el que lleva a cabo la respuesta generada por el centro de procesamiento. ¿Estamos? En los tres ejemplos que yo les mandé para que ustedes repasen un poquito, el primero era las glándulas sudoríparas, ¿sí? El segundo era el músculo y el tercero el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque esos eran los que realizaban la acción para que se produzca una respuesta. ¿Se entendió hasta acá? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta segunda parte? Y acá quiero que presten atención.
son los tipos de respuesta, ¿sí? Este cuadro que tienen acá, y después los tipos de estímulo, ¿sí? Que también lo van a trabajar con las actividades que les mandé y las hojas anexadas del libro que vamos a usar. ¿Se entendió? Bueno, chicos, cualquier duda que ustedes tengan me pueden consultar, no hay ningún problema. Espero que este video les haya ayudado un poquito más a entender el modelo EPR, que es el modelo de estímulo, procesamiento, respuesta. Nos vemos, cuídense, adiós.